Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos una vez más. Es para mí más que un privilegio, es una bendición enorme de poder estar nuevamente frente a ustedes y agradecerles por estar conectados, por estar viendo los videos que estamos compartiendo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es para mí una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Les saludamos acá directamente desde una voz de aliento. Creemos que cada uno de nosotros necesitamos una voz de aliento. Y qué bueno que esa voz de aliento no viene del hombre, sino que viene de parte de Dios, que Él usa a los hombres para ser ese vocero, ese intermediario. Amén, Dios lo hace, pero damos gracias al Señor que están ahí conectados, amén, escuchando el mensaje de Jesucristo. Hoy quiero dar apertura a una serie de videos que voy a hacer por la gracia de Dios. Dios me ha dirigido a hacer una serie llamada En tu palabra. En tu palabra. Y hoy quiero dar apertura a esta serie donde vamos a ir viendo cómo el Señor, tan solamente con una palabra que Él dijo, pues simple y llanamente pasaron cosas extraordinarias y cómo la vida de una persona cambió para siempre. Aleluya. Y eso es lo que queremos en esta serie, compartir esto y reconocer de que necesitamos tan solo una palabra de parte de Dios a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma, para levantarnos en el nombre de Jesús, para recordarnos sus promesas, para recordarnos que el Señor está ahí presente y no ausente, sino que Él está presente con cada uno de nosotros. Pero quiero leer una cita de la palabra, aleluya, que dice en el libro de Juan, capítulo 6, verso 68, y dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesús está en una escena en el cual está rodeado de gente, y en medio de esa gente, aleluya, encontramos a gente normal, común, encontramos a escribas y fariseos, y también encontramos a los discípulos. Encontramos tres grupos de personas. Un grupo normal, ¿verdad?, que siempre estaban cerca de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, viendo los milagros de Jesús, y quizás también eran partícipes de los milagros de Jesús, es decir, recibían algún milagro, algún beneficio de Jesús. Encontrábamos a los fariseos también. Estos fariseos eran aquellos que conocían la ley, que trataban de guardar la ley, pero a su forma, no la vivían. Aleluya. Y ellos siempre también estaban donde estaba Jesús. Ellos, miren qué raro es. Ellos criticaban a Jesús, señalaban a Jesús, ellos juzgaban a Jesús, pero también estaban cerca de Jesús, mirando los milagros. Ellos estaban cerca del Señor y Jesús sabía eso. Entonces, y también encontramos a los discípulos. Entonces tenemos tres grupos de personas, aleluya, que podemos decir: aquellos que están lejos del Señor, que están solamente observando; aquellos que están criticando todo, aquellos que están criticando todo lo que Dios hace; y aquellos que quieren ser partícipes con Jesús. Aquí va la pregunta. Esta pregunta
la hago para todos. Ese grupo de personas, ¿todavía lo vemos en la actualidad en las cosas del Señor? Yo diría que sí. Hay aquellos que solamente quieren acercarse a Dios por el beneficio. Hay otros que están ahí viendo y criticando a los hombres de Dios. Amados, nosotros encontramos muchas veces eso. Vemos en las plataformas digitales videos que hacen en contra de hombres y mujeres de Dios. Amados, realmente no estamos para eso. Estamos para orar los unos por los otros. Y si su hermano, porque es su hermano, y si su hermano ha fallado o está haciendo cosas incorrectas, pues llévelo a Dios. Aleluya, llévelo a Dios. Pero yo entiendo cuando uno tiene celo de las cosas del Señor, ¿verdad? Y pues en la doctrina uno quiere defenderla. Eso está perfecto, eso está bien. Que se denuncie a los falsos, porque la Biblia me lo respalda, a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Eso es correcto. Pero hay plataformas que se preocupan en señalar, juzgar los milagros de Dios, el hablar en lenguas, la manifestación del Espíritu Santo. Todo eso es bíblico. Todo eso es bíblico y se prestan para decir de que ya no existen los milagros, de que ya Dios no hace milagros, de que ya Dios no se mueve como antes, que el mover del Espíritu Santo, eso era en la iglesia primitiva, que ya ahora ya no. Eso es una mentira. Amén. Entonces vemos también aquellos que queremos estar cerca de Jesús, no solamente recibir beneficios del Señor, que gloria a Dios eso va a pasar, sino estar cerca del Señor por lo que es Él. Aleluya. Y así encontramos, amados, nosotros vemos en este pasaje de la palabra, son algunos versículos que no me da el tiempo de leerlos todos, pero nosotros encontramos aquí que la gente empezó a buscar a Jesús, pero no buscaban a Jesús porque querían estar cerca de Él para aprender de Él. Querían estar cerca de Jesús por el pan y los peces. Ellos estaban cerca de Jesús porque querían recibir un beneficio del Señor. De hecho, aleluya, en los versículos 25 en adelante de Juan capítulo 6, alguien se le acerca y le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Eso es peligroso cuando la gente busca al Señor por un beneficio, por un placer, por un amuleto. Yo he escuchado gente que buscan a Jesús por algo, por algo que necesitan en el momento, y una vez que el Señor le ayuda, le cumple, digamos así, se olvidan del Señor, se olvidan de los beneficios del Señor, pues porque estaban interesados más en los panes y los peces antes que la misma presencia del Señor. Oh, aleluya. Incluso, amados, aquellos personas que están dedicados a la brujería, a la santería, utilizan hasta versos de la Biblia, que el Señor los reprenda, amados, porque ellos supuestamente por ahí ven disque beneficios. Amén. Wow, tremendo, hermano, tremendo, es tremendo. Pero nosotros vamos a encontrar más allá que Jesús da una serie de advertencias en toda esta cita bíblica. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque dice que lo empezaron a preguntarle a Jesús que cuál era la señal que Jesús tenía. Mire, Jesús hacía milagros, Jesús daba de comer a los hambrientos, y aún así preguntan cuáles eran las señales que Jesús tenía que dar. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha venido, Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mire, empiezan a cuestionar a Jesús, y Jesús empieza a dar una enseñanza. Aleluya, empieza a hablar la enseñanza del pan que comieron
sus antepasados, los antepasados de este pueblo, que comieron en el desierto el maná del cielo que caía. Y Jesús dijo: yo soy el pan. Y Jesús empieza a hablar en forma espiritual que los fariseos ni los discípulos entendían. Jesús empezó a decir, aleluya, de que Él era el pan de vida, y el que come de Él no volverá a tener hambre jamás. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando no de comerlo físicamente, sino que está hablando aquel que se acerca al Señor, aquel que come su palabra, aquel que está cerca de Dios, quiere conocerlo a Él. Pues, amado, nuestra vida entonces va a ser cambiada y transformada. Aleluya. Mire, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Porque Jesús decía: aquel que no come mi carne, aquel que no bebe mi sangre, pues no será digno ni será salvo. Mire, ellos entendían de que ellos tenían que comer literal la carne de Él y tomar la sangre de Él. No se trata de eso. Se trata de estar cerca del Señor. Incluso cuando pasa eso, entonces dice Jesús de que Él entonces nos resucitará en el día postrero. Aleluya. Recuerde de que Jesús, cuando da la última cena con sus discípulos, Jesús le dijo: no volveréis a hacer esto, esta cena, sino volveremos a compartir la cena, juntos en el día postrero, que es allá en el reino de los cielos. Amén. Y Jesús manda a decir: haced esto en memoria de mí. Recuerden, y decía, cuando partió el pan, dijo: este es mi cuerpo que por ustedes ha sido quebrantado. Esta es mi sangre que ha sido derramada por redimir a los pecados. Recuerden aquello de la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, aleluya, en nuestras iglesias eso se lee, eso se nos dice. Oh, gloria al Señor. Entonces Jesús estaba diciendo eso, pero incluso los discípulos entendían otra cosa. Aleluya. Porque ellos entendían de que tenían que estar comiendo literalmente. Literalmente tenían que comer esto. Y mire, al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: mire, ¿esto os ofende? Dice Jesús. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren, ahí Jesús está diciendo: lo que yo estoy diciendo, lo que yo he hablado, no estoy hablando nada de la carne, porque la carne para nada aprovecha. Estoy hablando temas espirituales. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, entonces, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ahora esto me llama la atención. El verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás porque la palabra que Jesús estaba dando era dura para ellos. Aquí va una perla que les quiero soltar. Las palabras de Jesús para muchos va a ser dura, tanto así que la va a hacer tropiezo. Oh, aleluya. Va a ser tropiezo porque no va a querer dejar su vida mundana, porque no va a querer dejar los placeres de la carne, porque la palabra del Señor nos va a revelar que estamos heridos, que estamos lastimados. La palabra del Señor nos va a revelar que estamos mal. La palabra del Señor nos va a decir que debemos de cambiar, que debemos de dejarnos moldear por el Señor. Pero muchas veces a muchos no les va a gustar esa palabra. Y entonces le van a dar la espalda a Dios. Por eso vemos muchos que estuvieron en la iglesia y ya no están ahora. Y le echan la culpa a la iglesia. Le echan la culpa a la religión. Le echan la culpa a
a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista, a cualquier tipo de iglesia, pero le echan la culpa al evangelio, pero ellos nunca dicen mi culpa fue. Sí me doy a entender, porque las palabras del Señor para muchos va a ser de tropiezo, porque creemos que ir a la iglesia es seguir igual, y no es así. Cuando vamos a una iglesia, cuando escucha una iglesia que se predique el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, una iglesia donde se hable la doctrina del evangelio, aleluya, pues al escuchar la palabra del Señor, su palabra a nosotros nos va a redarguir, su palabra nos va a nosotros dar a entender en qué estamos fallando, y nosotros tenemos que reconocer y arrepentirnos, porque de qué sirve ir a una iglesia donde se permita tomar, bailar, donde se permita hacer un montón de cosas raras e incómodas que no están bien delante de Dios, y es parecido al mundo. No hay diferencia entonces con la gente del mundo. Debe de haber un cambio. Dice la palabra que somos nuevas criaturas en el Señor. Pero si vamos a un lugar donde se predica el Señor y vemos que hay este tipo de enseñanza, huya de ese lugar, porque el evangelio debe de haber un cambio de nuestras vidas. Debe de haber un cambio, aleluya, aunque sea dura la palabra, pero la palabra del Señor es para cortarnos. Usted dice, ¿cómo va a ser? Sí, porque la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo, es decir, corta allá y también corta acá. Yo lo que le estoy hablando en esta hora, el Señor me está edificando a mí mismo, el Señor me está cortando a mí, y también el Señor está cortando allá. Debemos de tener los oídos abiertos, y no por la palabra del Señor que escuchamos, por muy dolorosa que sea, nos vamos a ir al mundo. Amado, es mejor estar con Cristo y vivir quizás cosas difíciles, pero con Cristo, aunque estar en el mundo sin Cristo. Porque en el mundo no encontramos nada, aleluya. Y mire, me llama la atención que sus discípulos, ¿qué indica discípulos? Eran aprendices, eran estudiantes del Señor. Es decir, los discípulos, nosotros creemos que solamente eran los 12 discípulos. Ellos eran lo que el Señor los eligió para con ellos formar la iglesia, aleluya, sus apóstoles. Oh, gloria al Señor. Pero los discípulos, que también eran ellos, también los 12 discípulos, claro que sí, pero también habían más. Aquí encontramos por la palabra de que habían más discípulos de Jesús. Pero al escuchar este sermón, al escuchar esta enseñanza, no solamente los fariseos empezaban a cuestionar en su corazón a Jesús, sino que también los discípulos, y muchos se volvieron para atrás y lo dejaron de seguir. Es decir, ellos estuvieron comiendo los panes, los peces, vieron los beneficios, pero cuando ya el Señor empezó a hablar la palabra y esa palabra me empezaba a cortar, yo me voy para atrás. Yo no puedo aguantar, yo no, mejor me quedo con mi vida como estaba yo antes. No se trata de eso. Seguir a Cristo cuesta, pero vale la pena. Seguir a Cristo significa tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo al Señor. Aleluya. Tenemos que nosotros constantemente, todos los días, negarnos a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, y obedecer a Dios. Aleluya. Pero hubo un grupo que se quedó. Y entre ellos Pedro dijo, verso 68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Mire, yo comienzo a hablar de este video y esta serie llamada En tu palabra, y quizás muchos dirán, wow, en tu palabra yo voy a ser poderoso, en tu palabra voy a ser ungido, en tu palabra voy a tener mucho dinero, en tu palabra me va a ir bien. No, en tu palabra también me voy a edificar. En tu palabra voy a transformarme. En tu palabra dejaré mi vida pasada. Oh, mi alma te adora, Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? En tu palabra, Señor, aunque me duela, voy a dejar lo que me aparta de ti. En tu palabra, Señor, aunque sea dura, pero ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida?
En tu palabra dejaré mi pecado. ¿Cuántos podemos decir en esta hora? En tu palabra me arrepiento. En tu palabra, Señor, vuelvo a ti. En tu palabra, Señor amado, en tu palabra comenzaré a ser fiel. En tu palabra. Esta es una historia entre los discípulos y Jesús. Pero la respuesta de Pedro fue más allá. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Así que, amados, si la palabra del Señor causa en ti un dolor en tu corazón, causa en ti pensamientos donde dices, yo estoy fallando, yo necesito volver al Señor, no huyas. No vayas para atrás. No seas como esos discípulos que se fueron y no volvieron más. No seas como ellos. Más bien, que eso te afirme más. Que cuando la palabra del Señor te haga pensar que estás mal, que estás equivocado, que has fallado, que necesitas arrepentirte, más bien que eso sea motivo para acercarte más al Señor y depender más de Dios. Y decir como dijo Pedro, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Señor, en esta hora, para que tu palabra, Señor, traiga un renuevo, traiga refrigerio, traiga esperanza a cada vida, a cada persona, a cada hombre, cada mujer, cada joven que esté escuchando este video, Señor. Padre amado, que tú los alcances con tu misericordia, que ellos no vuelvan atrás, sino que más bien se acerquen a ti todos los días. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarte que si tienes alguna petición de oración, deja tu comentario. Nosotros estaremos orando por ti. Aleluya. Estamos teniendo tiempo de intercesión. Amén. Tiempo de oración en las madrugadas. Y pues queremos orar también por las peticiones. Si tienes alguna petición, algún tema por orar, escríbela en los comentarios y estaremos orando en nuestro tiempo de oración, de intercesión que tenemos. Amén. Ese tiempo no es transmitido, no es grabado para nada, es íntimo. Así que, pero queremos orar por las peticiones, así que escríbenos y nosotros con gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu amigo y tu hermano Limber Vázquez y esto fue Una Voz de Aliento. Nos vemos en un próximo video en esta serie En tu Palabra. Bendiciones.